Buenas tardes para todos y todas. Hoy nuevamente con los diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Quiero enviarles un saludo muy especial a todas aquellas personas que se unen a mi live. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Gracias por seguirme, por repetir mis lives, por escucharlas. Yo lo que pretendo con estas lives es dar unos tips o unos especie de clips para que se sigan de pronto en la educación. Quiero empezar saludando a Diana Godoy, B2 que se acaba de unir, a Melania. Buenas tardes, me dice Diana. A Melanie, a Abril, a Carmen Ticoclor desde el Brasil, muchas gracias por estar. En el día de hoy quiero dar dos anuncios antes de comenzar esta live del día de hoy que nos convoca, y el primero es mañana 25 de septiembre Acofaen va a inaugurar el podcast Voces que Lideran, Enfermería que Transforma. Esta es una iniciativa de la Comisión de Incidencia Política y Liderazgo. Mañana, en el primer programa que ustedes podrán ver a través de todas las plataformas de Acofaen y por el canal Spotify de Acofaen, estará la enfermera Sandra Cortés, que es la directora de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Muy importante que lo escuchen, ya sea por el canal de Spotify o por las diferentes plataformas que tiene Acofaen, YouTube, Facebook, o en todas ellas, TikTok, y en todas las que nosotros tenemos, podrán ustedes escuchar este primer podcast que será transmitido mensualmente con diferentes enfermeras, ya sea de instituciones de salud o de educación, personas que nos van a hablar de enfermería, personas que nos van a hablar de la educación, personas que han desempeñado o desempeñan cargos en entidades muy importantes y que van a servir para que nuestros futuros profesionales miren y sigan a estas personas y se trancen sus propias metas. La otro anuncio que voy a hacer es de la comisión Sinovat, que es la comisión que lanzó el concurso de proyectos de investigación, que este mes se puso también en todas las redes de Acofaen y en la página web, y que se cierra el próximo 3 de octubre, que estamos casi a 8 días para que puedan concursar todos aquellos profesores que con sus grupos de investigación y sus líneas puedan también incluir estudiantes dentro de esos proyectos. Entonces, esos dos anuncios quería hacer antes de iniciar hoy nuestra live con el tema niveles del currículum educativo y sus componentes o elementos que lo conforman. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en el currículo de las cosas que voy a explicar hoy son muy significativas cuando uno es profesor en cualquier institución, ya sea institución universitaria o en una escuela de auxiliares o en una escuela tecnológica, o cuando esté elaborando un plan de educación en cualquiera de los sitios donde uno esté. Sigo saludando aquí al Centro Universitario Cárdenas, un saludo desde México, a Guevara 20, a Isa Upegui, que se acaba de unir, muchas gracias. Entonces, en esos niveles del currículo nosotros contemplamos tres cosas importantes: el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. Cuando yo hablo del macrocurrículo, miro ese enfoque nacional, es decir, cuáles son los principios educativos, el perfil de egreso ocupacional que determina ese macrocurrículo, porque acuérdense que los perfiles ocupacionales están muy relacionados
con el perfil ocupacional que tiene esa profesión o los campos de acción donde ella puede emplearse. Entonces tenemos que ver esos principios y esos enfoques nacionales, y por eso hablamos de un macrocurrículo, que es el que traza sus lineamientos a nivel de la formación, por ejemplo, en enfermería, de las situaciones ocupacionales donde la enfermera puede desempeñarse, etc. El mesocurrículo entonces ya se traduce en los lineamientos más específicos de la institución donde se va a ofrecer ese programa. Ya lo voy a explicar, pero es lo que hoy en día llamamos el proyecto educativo institucional. A eso se refiere el mesocurrículo. Y el microcurrículo hace referencia al proyecto educativo y pedagógico del programa, que hoy en día lo denominamos como proyecto educativo del programa. Entonces tenemos tres cosas importantes: el microcurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. En el mesocurrículo, que es ese proyecto educativo institucional, están esos lineamientos, están esos fundamentos, cómo se determina la organización curricular en esa institución, qué tipo de docente se requiere, cómo es la formación de ese docente, cómo son las características pedagógicas que se van a impartir de esos mapas curriculares, cuáles son los procesos investigativos, los procesos de proyección social y extensión institucionales, y puede también enmarcar esos principios y valores institucionales y hablar de otros aspectos importantes, por ejemplo, el bienestar o la proyección social o la extensión y otra serie de elementos que componen a esa institución. Pero enmarca también, muy importante, los lineamientos que se deben seguir a nivel del currículo, a nivel de cada uno de los programas. Eso nos habla el mesocurrículo. Sigo saludando aquí a Marta Yepes, a Dama Giraldo que se acaba de unir, a Peppers Parrilla, que se unió, muchas gracias, a Isa Upegui. El microcurrículo entonces se enfoca más en el programa, en lo que va a ser en el aula el docente, en ese proyecto educativo que se proyecta a nivel del programa académico, y cómo ese currículo se debe adaptar a las necesidades del contexto y de la sociedad donde está inserto, es decir, a su contorno. Allí entonces vamos a tener los planes educativos, que pueden llamarse sílabos, núcleos, módulos, hoy en día rutas de aprendizaje. También las metodologías, los recursos educativos que se tienen, cómo hacer la evaluación del estudiante, y una cosa muy importante, si se ve en ese microcurrículo, si hay una coherencia entre el mesocurrículo institucional y ese microcurrículo en relación ¿a qué? A la misión y visión. ¿Qué nos dice la misión y visión institucional? Y está cómo se aplica en ese microcurrículo. Por eso entonces vamos a mirar también cuáles son las metas institucionales, cuáles son los planes estratégicos y los planes operativos que esté promocionando o que esté determinando la institución en ese momento. Por eso los proyectos educativos no son estáticos, ni el currículo es estático, es flexible, es adaptable a las necesidades, a los lineamientos que en ese momento se estén dando, a los cambios institucionales que se produzcan, porque los planes estratégicos y operativos no son para 20 años, son para 2, 3 años, y son flexibles y son
cambiantes. Entonces hay que mirar muy bien todos esos aspectos de coherencia entre el mesocurrículo y el microcurrículo en esa flexibilidad curricular que se tiene que estar dando continuamente. Sigo saludando aquí a Ortega 98, a Dama Giraldo. ¿Qué elementos tiene entonces ese currículo? Ese currículo tiene unos elementos, 5 elementos muy importantes que los voy a enumerar. Estos elementos son los orientadores. Y entonces dentro de los elementos orientadores están los fines y objetivos de la educación. ¿Qué pretende el programa? Ese proyecto educativo responde a qué preguntas, qué se busca con ese proyecto o para qué, respondiendo entonces a qué tipo de sociedad es la que se pretende construir. Eso es muy importante, determinar cuáles son los elementos orientadores de ese proyecto educativo. Ahí también nosotros miraríamos dentro de esos principios orientadores los procesos propios de cada disciplina. Si estamos hablando de administración, ¿qué se pretende en administración? En derecho, ¿cuáles son las orientaciones políticas de leyes en derecho? ¿Qué se va a seguir? Y lo mismo hablaríamos de pronto en enfermería. ¿Cuáles son los lineamientos disciplinares que se siguen en la profesión de enfermería? Por eso son elementos orientadores. El segundo elemento son los elementos generadores. Y en los elementos generadores vamos a mirar a esos actores. ¿Cuáles son los principales actores en el currículo? Son los actores sociales y el entorno, es decir, el docente, el aprendiz, el padre de familia, la comunidad. Es decir, en otras palabras, el entorno sociocultural, histórico del medio en que se desenvuelve. ¿Dónde se desenvuelve quién? El aprendiz, porque es a él al que le vamos a dar eso. ¿Cuáles son las demandas y las necesidades de esa sociedad en ese aprendiz? Por eso miramos los aspectos locales, los aspectos regionales, los aspectos nacionales, porque no sabemos si el aprendiz se va a quedar solamente ahí. Hay que incluir también esos aspectos nacionales. Sigo saludando aquí a Ortega, a Dama, a Marta Yepes, que se unieron, a Pepper Panrilla, a Isau Pegui, que se unieron a esta live. Los elementos reguladores. ¿Cuáles son los elementos reguladores que debe tener un currículo? Van a ser los objetivos, que hoy hablamos en competencias, los contenidos y la evaluación, que hoy ya hablamos por resultados de aprendizaje. Esos son los componentes reguladores que debe tener el currículo. Entonces en él se especifican esos objetivos o esas competencias concretas que se van a ver en esos resultados de aprendizaje y que van a darle sentido a los contenidos que vamos a desarrollar. Entonces se espera que se expresen muy bien esas competencias que el docente va a desarrollar en el aula con esos contenidos que está proponiendo en cada una de esas sílabas, núcleos o módulos que él va a desarrollar, que sean congruentes con los fines propuestos, con los fines que dijimos anteriormente, que son los fines orientadores. Por ejemplo, entonces, qué habilidades, qué destrezas, qué actitudes, qué valores vamos a desarrollar en ese aprendiz. Y en esa parte de evaluación, que específicamente son los resultados de aprendizaje, cuáles son los logros que nosotros pretendemos con ese aprendiz una vez que él haya salido de ese programa, se haya graduado y pueda aplicar esto en su vida profesional. Sigo saludando aquí a Techis, que se unió, a Iva Pérez, que también se unió. Y además, ¿para qué nos sirve esto? Pues para tomar decisiones, para hacer juicios, para favorecer el desarrollo de esas competencias. Entonces, por eso es muy importante esos elementos reguladores.
Como elementos activadores o metódicos en esas experiencias de aprendizaje, pues estarían todas las metodologías o la pedagogía o la didáctica, que se traduce en métodos y técnicas, que son esas experiencias de esa escuela activa que todo docente va a desarrollar dependiendo de lo que trace como pedagogía ese programa. Claro que también es flexible, y entonces para esa orientación y ese desarrollo de su pedagogía en esas experiencias de aprendizaje, cómo se respondería entonces al cómo desarrollar el proceso, es decir, los métodos, técnicas y procedimientos que se van a aplicar, pero que sean coherentes con los objetivos y con las competencias y contenidos que se van a desarrollar. Por eso siempre vamos a mirar mucho esa coherencia. ¿Cuál es la coherencia entre el meso y el micro? ¿Cuál es la coherencia entre la misión y la visión? ¿Cuál es la coherencia entre esos fines que se pretenden, esos valores, para yo poder tener en cuenta eso en mis objetivos, mis competencias y mis contenidos? Y por último tendríamos los elementos multimedios, que son los recursos y ambientes escolares. Entonces aquí estaría todo lo que corresponde a los recursos físicos, materiales, que operan en el proceso de aprendizaje. Entonces miraríamos, por ejemplo, la tecnología, los computadores, los medios digitales, los libros, el material impreso, el internet, los videos, las videoconferencias que se vayan a desarrollar, los motores de búsqueda, la inteligencia artificial en este momento, las bases de datos, todo eso entraría en esos multimedios. Elementos muy importantes cuando uno planea un currículo, cuando uno lo planea, lo desarrolla o lo ejecuta y luego lo evalúa. Porque esa evaluación que yo hago de este currículo que estoy proponiendo es una evaluación constante y flexible. No es que yo la haga pasado 1 año o 2 años. Las evaluaciones curriculares las hago permanentemente. ¿Por qué las debo hacer permanentemente? Porque si está cambiando algo en el contexto, yo tengo que incluirlo en mi contenido, en mis objetivos, en mis competencias y en mis resultados de aprendizaje. Entonces, por eso decimos que el currículo es flexible y es dinámico, porque permite cambios oportunos y permanentes. Sigo saludando a Kedaiva Pérez, a la voz de un terapia respiratoria, a la voz de terapia respiratoria. Muchas gracias por unirse. Pero yo quiero referirme un poco más a ese proyecto educativo del programa. El proyecto educativo del programa es el que guía el desarrollo del programa académico de una disciplina. Es un plan integral que establece qué se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña, a quién se enseña y cómo se evalúa. Eso debe tener un proyecto educativo del programa, que es fundamental. Hoy en día, en todas las instituciones se habla del proyecto educativo del programa, para nosotros poder saber qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, a quién se va a enseñar, para qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar, inclusive cómo se va a evaluar ese proyecto educativo. Sus principios fundamentales: ¿en qué se basa un proyecto educativo? En su fundamentación. Trae una justificación, por ejemplo, ¿por qué existe? ¿Qué necesidades va a cubrir? Sociales, laborales, es decir, ¿cuál es su relevancia social de ese proyecto educativo del programa? ¿Qué relevancia social tiene? ¿Qué necesidades? ¿Cuál es su proyección social que va a tener a nivel de su contexto,
ya sea local, regional, inclusive a veces nacional. Importante tener en cuenta entonces su fundamentación. Y en esa fundamentación tendríamos nosotros que hablar de esos que yo hablé ahora, que son principios, elementos orientadores, que es a qué responde mi disciplina en ese proyecto educativo. ¿Cuál es mi fundamentación? Para yo poder saber hacia dónde voy a orientar la enseñanza de ese estudiante. Sigo saludando aquí a Marta Yepes y a Augusto Giraldo. Gracias por estar. ¿Qué más tiene entonces el proyecto educativo del programa? Tiene los objetivos del programa, que se espera lograr en la formación de sus aprendices, objetivos muy concisos, que son los objetivos del programa. Diferente a como lo vamos a ver a esas competencias. Vamos a hablar en otra slide de esas competencias curriculares, pero hago relación aquí porque también se determinan esas competencias que espera formar el programa en el saber, en el hacer, en el ser y en el convivir con el otro cuando yo esté desarrollando un contenido en una asignatura o cuando el profesional se gradúe. Por eso hablamos de dos perfiles, perfil de ingreso y perfil de egreso, que lo contempla ese proyecto educativo del programa. ¿Qué hablamos nosotros en el proyecto educativo a nivel del perfil de ingreso? ¿Qué características y qué requisitos pone ese programa para el ingreso de sus estudiantes antes de que inicien? Por ejemplo, ¿qué habilidades puedo yo pedir en relación a lectoescritura, a una segunda lengua si es que la requiero, a unas habilidades de pensamiento crítico u otra serie de elementos que yo considere que sean pertinentes para ese profesional que se va a formar? Y un perfil de egreso que se traduce ya entonces en esos conocimientos, en esas habilidades, en esas actitudes que nos determinen que al finalizar una asignatura o que al finalizar el programa el estudiante las haya cumplido. Eso es lo que vamos a mirar en ese perfil de egreso. Y hoy en día le estamos agregando a ese perfil de egreso pues que resultados de aprendizaje se espera que el estudiante cumpla una vez que ha egresado del programa. Es decir, por ejemplo, si es un estudiante de enfermería, si brinda el cuidado a la persona, la familia y la comunidad, teniendo en cuenta todos los aspectos físicos, emocionales, espirituales, psicológicos y de lo que yo haya enseñado en mi programa. Un cuidado integral, lo estoy diciendo, ese es mi resultado de aprendizaje. Estoy dando un ejemplo muy somero y muy simple. ¿Qué comprende también ese plan de estudio o área de aprendizaje? Que es ya esa estructura curricular. ¿Cómo la diseño? Por asignaturas, por sílabas, por núcleos, por módulos, y en ellas determino si hay secuencia, cuál es la duración, si hay actividad teórica, si es práctica y cuántos créditos tiene cada asignatura, cuántas son electivas, cuántas son de un componente básico, de un componente disciplinar o de un componente electivo. Entonces, fíjense lo importante, lo que hay en ese proyecto educativo del programa, para poder determinar cuál es la carga horaria que ese estudiante va a tener en ese semestre o durante cada uno de los semestres que se desarrolla en ese programa. Sigo saludando aquí a Marta Yepes, muchas gracias por estar, a Augusto, a BLSQZ de Ser Velázquez, a Xiomara, a la voz de terapia respiratoria. Tiene también entonces esos contenidos curriculares, ya los saberes específicos de cada una de las asignaturas que se van a desarrollar.
que son dadas y hechas por expertos, porque no las va a hacer el director o las personas, sino expertos son los que elaboran sus propios contenidos, que son flexibles y adaptables. Cuáles son las metodologías de enseñanza, esas estrategias que se van a desarrollar en la clase, esas prácticas, esos métodos, como lo habíamos hablado ahora, dentro de los elementos activadores o metódicos, cuáles son los sistemas de evaluación, ya lo hemos mencionado, los resultados de aprendizaje o qué tipo de evaluación se va a aplicar, si es una evaluación formativa, si es una evaluación sumativa, si van a tener rúbricas o qué instrumentos se van a emplear para evaluar ese aprendizaje en el estudiante, cuáles serán esos requisitos de evaluación, de titulación que debe cumplir el estudiante, por ejemplo, si debe hacer una monografía o qué condiciones debe cumplir para egresar. Cuando decimos nosotros, debe hacer una monografía, debe hacer una profundización, bueno, eso lo determina cada programa o cada institución. Y los recursos, ya sea la infraestructura, los docentes, las tecnologías, los laboratorios, las bibliotecas, las plataformas. Eso lo contempla todo ese proyecto educativo. Y por último, la evaluación y mejora continua en el currículo. Es ese mecanismo entonces que nosotros permanentemente revisamos y actualizamos ese programa periódicamente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a veces con estudiantes, con profesores o con egresados o con los empleadores, que los hemos olvidado a veces. Los empleadores son muy importantes en este proceso de evaluación curricular. ¿Por qué? Porque ellos son los que están recibiendo a nuestros egresados, son los que están viendo si ese currículo se desarrolló y es oportuno, eficiente y se adapta a las condiciones de ese contexto donde está trabajando ese egresado en ese momento. Es decir, si esos elementos o competencias sí se están aplicando y esos resultados de aprendizaje sí son los que necesitaba en la formación ese estudiante. Es importantísimo tener en cuenta esto en la evaluación de los currículos. A veces nosotros no lo hacemos y no tenemos en cuenta. Hoy en día sí se hace muchísimo más. Anteriormente no lo hacíamos tanto, pero hoy sí se tiene más en cuenta el empleador, o donde desarrollamos las prácticas, o donde se desarrolla la última práctica, por ejemplo, en algunos programas que las hacen en 9º y 10º. No estoy hablando en las profesiones del área de la salud, que las prácticas se desarrollan casi en todos los semestres académicos. Y por último, entonces, el PEI, ¿qué función cumple? Define la identidad del programa, asegura esa coherencia curricular entre el meso y el microcurrículo, permite planificar la enseñanza a mediano y a largo plazo, sirve como una guía para los docentes, estudiantes y autoridades en general y facilita todos esos procesos de acreditación, de evaluación y hoy en día que hablamos de la renovación del registro calificado. Por eso es muy importante el proyecto educativo de un programa. Uno generalmente cuando va de par evaluador, lo que máximo mira es ese proyecto educativo. ¿Qué contempla el proyecto educativo? ¿Cuáles son esos aspectos académicos que él desarrolla en ese proyecto educativo? Por eso uno mira ese plan de estudios o esa ruta de aprendizaje, si es coherente con lo que propone la institución y lo que se está desarrollando en el programa. ¿Cuáles son las evaluaciones que se le han hecho a ese proyecto educativo? ¿Cuál es ese perfil? Si se ha ido ese perfil de egreso, se ha ido adaptando a esas necesidades. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza, los sistemas de evaluación, los fines y principios? Entonces todo esto es muy importante y eso se resume en el proyecto educativo del programa. Ya entonces, para terminar, quiero agradecer al día de hoy a las personas que se unieron,
a Sandra More 90, Cata Ríos 2802, a Miriam Rivera, a Caro Comarca que se unió, a Techis Jacqueline, gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron y los invito a que continuemos en las live. A Ecatano, muchas gracias por estar. Nos veremos dentro de 8 días y no olviden que ya se va a cerrar la convocatoria de proyectos de investigación que Acopaen ha abierto a través de Sinovat, que es la comisión de Acopaen que convocó a esta convocatoria y que se cierra el próximo 3 dentro de 8 días. Y mañana, para que nos acompañen en el podcast, en las voces que lideran Enfermería que Transforma, a las 6 de la tarde podrán escuchar este primer podcast. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias Centro Universitario, gracias profesora Carmen Tico Cross y Augusto Giraldo y a Dana Godoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días.